Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 4, que está conformado por Luz Martínez, Evelyn Martínez, Valeria Martínez, Ana Hernández, Sara Madrigal, Liliana Elizabeth y yo, Eiser Ángel. Bueno, en este video hablaremos sobre lo vulnerable del individuo al AH1N1, qué es esta enfermedad, su historia, su origen, cómo afectó a México y cómo afectó al mundo, medidas preventivas para no tener esta enfermedad, la discriminación hacia México al suspender sus vuelos, eventos deportivos, a falta de solidaridad internacional. El virus H1N1 es una enfermedad contagiosa crónica infectada en el cerdo, se da más que nada en el cerdo y fue transmitida hacia el ser humano. Fue transmitida por medio de las comidas que se preparan, como podría ser la carne de cerdo sin pasteurizar o podría ser la carne en mal estado. El H1N1 es una enfermedad que tiene varios subtipos. Por ejemplo, está el H1N1 ya mencionado y que estamos hablando de este tema, H2N3 y H3N1. El tipo 2, que es el H2N3, es pues un poco más grave que el H1N1. Esta enfermedad cuenta con una morbilidad muy alta y con una mortalidad muy baja, que entre la población vendría siendo lo que es el 1 y el 4%. Que el causante de la gripe española fue una cepa del virus H1N1. En aquella época el agente patógeno era desconocido. Algunos investigadores ya habían obtenido un virus filtrable sospechoso, donde al término virus se le daba significado de patógeno o incluso veneno. Sin embargo, se consideraba que la causa de la gripe era la bacteria Haemophilus influenzae, algo totalmente erróneo. La bacteria Haemophilus influenzae solo era una bacteria oportunista que se manifestaba cuando la gripe bajaba de las defensas y era por tanto responsable de una infección secundaria, pero no de la gripe. La confusión se debía a que los métodos habituales de bacteriología no funcionaban para los virus, no tenían ni color ni crecían en medios de cultivo artificiales. La influenza porcina clásica se mantuvo mucho tiempo en el norte y el centro-oeste de los Estados Unidos, donde después de 1918 se tradujo en brotes anuales cuando llegó al invierno. En 1930, Richard Shop del Instituto Rockefeller, un Princeton, aisló por primera vez un virus de la gripe, los cerdos. 2 años más tarde, los investigadores británicos Wilson Smith, Christopher Andrew y Pepe Laidlaw descubrieron los virus de la gripe humana. El único método para mantener el virus en cultivo era introducir un algodón en la garganta de personas infectadas y a continuación infectar a hurones. Más tarde se utilizaron ratones. La gripe de 19 tuvo como característica una hasta entonces la infección simultánea de seres humanos y cerdos. Curiosamente, la gripe porcina fue reconocida por primera vez como una entidad clínica en los cerdos en el otoño de 1918, al mismo tiempo que la propagación de la segunda ola de la pandemia en humanos. Los investigadores quedaron impresionados con las similitudes clínicas y patológicas de la gripe humana y porcina de 1918. El virus de la gripe no se había distribuido como una enfermedad episódica en los cerdos antes de 1918 y que el virus se propagó de los humanos a los cerdos a causa de la aparición de la enfermedad de los cerdos después de la primera ola de la gripe de 1918 en los seres humanos. A partir de entonces, la enfermedad se extendió entre las praderas del medio oeste de Estados Unidos. La enfermedad apareció entonces entre los cerdos del Medio Oriente cada año, lo que llevó a Shop a instalar el primer virus de la gripe porcina en 1930, llamado H1N1 30. 3 años antes del aislamiento del primer virus de la gripe humana, conocida como AWS-23, por Smith Anders. Los virus porcinos clásicos han seguido
circulando no solo en cerdos de Norteamérica, sino también en las poblaciones de cerdos de Europa y Asia. En 1934 se descubrió la cepa APR834 y en 1943 la AA Marton 43. En 1944 se desarrolló la primera vacuna contra la gripe. En 1947 se descubrió la cepa A4 y se produjo un importante cambio antigénico, dando lugar al nuevo virus H1N1. Bueno, mi nombre es Sara y yo voy a hablar de cómo afectó la influenza H1N1 en México. Bueno, la influenza H1N1 se registró por primera vez en México el 17 de marzo del 2009. Según la Organización Mundial de la Salud, el primer paciente fue un niño de 10 años que no había estado en contacto con cerdos y no había viajado anteriormente a México. Y presentó los casos en San Diego, Estados Unidos. La reacción de la población ante esta epidemia fue movilizó a los soldados de la Ciudad de México para entregar alrededor de 6 millones de cubrebocas como medida preventiva a la ciudad para evitar nuevos brotes, pero realmente esta medida no funcionó, ya que pues obviamente la población es mucho mayor a 6 millones, entonces no fueron cubrebocas suficientes y la población superaba por mucho la cantidad de cubrebocas que ellos repartieron. También todas las escuelas desde preescolar hasta universidad, así como bibliotecas públicas, lugares, restaurantes, conciertos, cualquier lugar público fue cerrado durante un periodo de 10 días e incluso las escuelas durante más, o sea, como desde abril hasta mayo, como un mes más o menos, para evitar nuevos brotes de esta gripa. La influenza H1N1 afectó de diversas maneras al mundo entero. Por decir, en muchos países se les recomendó no salir bajo ninguna circunstancia de su casa. En el mandato de Felipe Calderón, él mandó a que cerraran casi 27,000 escuelas, o más bien que no les permitieran el paso para así reducir la infección y la transmisión. También se les obligó que si salían tenían que salir con tapabocas y gel antibacterial y pues tener en cuenta siempre la higiene personal para evitar pues una transmisión. También afectó mucho al Producto Interno Bruto de los países. Por decir, aquí en México el Producto Interno Bruto fue del 1%. Lo subió al 7%, que eran casi 27,000 millones de pesos, pues lo que iba a ser destinado a esta causa. También, mientras pues se encontraba una cura, pues muchas personas murieron. Se podría decir que aquí en México, basándome pues en datos de México, casi el 79% de las personas pues que morían o estaban en transmisión eran personas menores de 30 años. O sea, también aquí se afectó lo que es la juventud. Y ahí en Estados Unidos se detectó que casi 67 personas fueron con virus pues transmitido, lo que esto pues alertó a la Organización Mundial de la Salud, ya que pues esto implica que se está volviendo pues una pandemia. Las medidas preventivas para evitar la enfermedad H1N1 es ingerir dieta balanceada, preferentemente rica en vitaminas, cubrir nariz y boca con un pañuelo al toser, estornudar y tirar el pañuelo después de usarlo, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, evitar personas enfermas que han tenido la enfermedad y tratar de no tocarse los ojos, nariz y boca, ir al doctor a aplicar la vacuna para que cumpla los requisitos para esta enfermedad.